Muy buenos días, hermanos, amigos que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Siéntase en familia, siéntase en casa. Amén. También para los que nos suelen ver por el internet, por nuestra página web, también un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Hoy es una mañana de calor, así está el clima. Pero a pesar de todo ello, podamos nosotros escuchar el mensaje de la palabra el día de hoy. Amén. Así que Dios puede hablar a nuestra vida y a nuestro corazón esta mañana. Oremos a Dios, que Dios pueda hablar a nuestro corazón hoy. Oremos. El televisor está desconectado, hermano Abraham, ayuda. Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa, por habernos dado la oportunidad, Dios, de alabarte y adorarte, de reconocerte como nuestro Padre y como nuestro Dios, a quien tenemos que rendir loor, a quien tenemos que rendir pleitesía, honra, el único digno de adoración, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Háblanos tú, Padre, enséñanos por medio de la exposición de tu palabra. Queremos, Padre, aprender de ti. Aliméntanos el día de hoy, de tal manera, Padre, que crezcamos más y más en nuestra fe. Gracias, Dios, por este tiempo especial que tú nos concedes y nos vas a conceder en tu presencia. Corrígenos si hay algo que debes corregir en nuestra vida. Y salva tú, Señor. Que tu palabra vaya hablando al corazón de nuestros amigos y amigas y haga la obra que debe hacer para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios, en Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Comenzamos la semana pasada nuestra nueva serie, 12 tragedias a evitar. Compartimos que todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón somos peregrinos, somos extranjeros que vamos camino hacia nuestra verdadera patria celestial. Recuerde, mi hermano, escúcheme, este mundo no es nuestro mundo. Nosotros vamos a un mundo mucho mejor que Cristo viene preparando para todos aquellos a los cuales Él ha salvado. Ojo, nosotros vamos camino a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra. El gran requisito para lograr llegar sanos y salvos a nuestro nuevo hogar es evitar todo pecado en nuestra vida. El apóstol Pedro fue bien claro. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Nota lo que nos está diciendo Pedro? El requisito fundamental, peregrino, extranjero, para llegar a la patria celestial es que evitemos en nuestra vida todo pecado. ¿Por qué este requisito? ¿Por qué esta condición? Ojo, porque vimos la semana pasada que el pecado lo arruina todo. Deja mal el nombre de Dios, causa heridas irreparables en nuestra vida y anula nuestro testimonio como hijo de Dios. En otras palabras, la presencia del pecado en nuestra vida arruina todo. Es una terrible tragedia. Lo vimos la semana pasada. Dios ha querido dejar registrado en su palabra, la Biblia, muchas de estas tragedias. Escúcheme bien, aquí en la palabra de Dios, Dios ha querido dejar registrado muchas de estas tragedias. Ojo, que el pecado produjo en la vida de muchos de sus siervos. ¿Con qué propósito? Dios lo ha hecho así. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: y estas cosas
les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Son de ejemplo, son de advertencia para nosotros. Debemos evitarlos. Dios los ha dejado allí para protegernos. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Por eso están registrados aquí en la palabra de Dios. Hemos visto la semana pasada la primera tragedia, la tragedia de Jacob. Hoy veremos la tragedia de Moisés. Si la tragedia de Jacob era la mentira y el fin justifica los medios, la tragedia de Moisés fue el enojo o la ira mal expresada, mal utilizada, no controlada. Ese es el problema de Moisés. Es interesante que Moisés fue apartado para que cumpliera los propósitos de Dios desde su nacimiento. Dios había dispuesto que Moisés se convirtiera en un poderoso caudillo para el pueblo de Israel y lo sacara de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés, mi hermano, mi amigo, tenía un problema. No sabía controlar su enojo, su carácter, y las consecuencias de ello fueron terribles. La tragedia de Moisés se halla registrado en el pasaje leído, Números capítulo 20. Todo está allí en apenas 13 versículos. Nos quedamos boquiabiertos al leer que el hombre más manso sobre la tierra haya perdido los papeles en un arranque de ira incontrolable. ¿Qué aprendemos de Moisés hoy? 3 cosas fundamentalmente. ¿Me permite? Escríbalo, compártalo. No se quede solo con la enseñanza. Compártalo con otros. ¿Qué aprendemos de Moisés? 3 cosas. 1, en primer lugar, la tragedia. Veamos la tragedia de Moisés. A la mayoría de nosotros nos cuesta, mi hermano, mi amigo, creer que Moisés fue una persona que tenía un genio violento. Nos cuesta. Solemos pensar que lo que le ocurrió a Moisés en Números capítulo 20 fue solo un hecho aislado en la vida de este siervo, inesperado, entre comillas, podrían decir muchos, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Lo que le ocurrió a Moisés en Números capítulo 20, escúcheme bien, no fue un hecho aislado. Fue un problema que Moisés tuvo a lo largo de su vida y que no corrigió y que lamentablemente le pasó la factura en un momento dado de su vida. Hagamos un repaso de la vida de Moisés. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Amén? ¿Allá arriba? ¿Allá arriba también me están siguiendo? Amén. 1, veamos en primer lugar la ira asesina de Moisés. ¿Recuerdan esta escena? Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 10 al 11. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora, note mi hermano, note mi amigo. Aproximadamente en el tiempo que Moisés había alcanzado sus 40 años, vio a un capataz egipcio que golpeaba a un hebreo aparentemente indefenso. Note, la golpiza fue un acto injusto. La golpiza fue un acto irracional. Y Moisés, el hebreo, se indignó de inmediato. Note lo que dice Éxodo 2:12.
Entonces miró a todas partes Moisés y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Nota? Moisés cometió un asesinato. Ojo. Y luego se deshizo del cuerpo. Recordando este mismo incidente, el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento va a decir, Hechos capítulo 7, versículos 23 y 24, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Está hablando de Moisés. A visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, mire lo que dice al final, vengó al oprimido. ¿Nota? Note usted la motivación detrás del acto de Moisés, detrás de la acción de Moisés. Dice, se vengó por sus propias manos. Por eso mató al egipcio. Fue un acto de venganza. Note que Dios dice, mía es la venganza. Pero Moisés cometió un acto de venganza. Inmediatamente después de este hecho, Moisés se vio en la obligación de escapar al desierto y durante los siguientes 40 años, Moisés tuvo que aprender en la universidad del desierto. Si bien aprendió allí muchas lecciones valiosas Moisés, sin embargo, Moisés no aprendió a controlar su carácter, su mal genio, su ira sin control. Moisés aprendió muchas cosas en el desierto, pero no aprendió a controlar su carácter. ¿Nota? ¿Nota el genio de Moisés? ¿El carácter de Moisés? Sigamos avanzando. 2, mire, la ira innecesaria de Moisés. Innecesaria. Su enojo innecesario. Después de regresar a Egipto para dirigir el éxodo, Moisés tuvo 9 encuentros. Escúcheme bien, 9 encuentros con el faraón antes de que el 10º y último enfrentamiento causara la muerte de los primogénitos en Egipto. Cuando Moisés visitó al faraón entre la 9ª y la 10ª plaga, se enojó violentamente Moisés contra el faraón. Aun cuando Dios le había dicho a Moisés, Éxodo 7:3, yo endureceré el corazón de faraón. ¿Nota? Dios se lo estaba diciendo, Moisés, voy a endurecer el corazón de faraón. Sin embargo, Moisés se puso furioso con el faraón. El libro del Éxodo dice que después de la advertencia final al testarudo faraón, dice que Moisés, Éxodo 11:8, salió muy, pero muy enojado de la presencia de faraón. En el hebreo, el idioma en que fue escrito esta parte, lo dice de esta manera: salió agonizando de furia. Moisés estaba hirviendo, su rostro estaba colorado, Moisés estaba enojado. En nuestro lenguaje actual podríamos decirlo, Moisés estaba recontra enojado. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se enojó tanto Moisés? Si Dios le había dicho, mira Moisés, por favor, voy a endurecer el corazón de faraón. Moisés, tú no necesitas ponerte bravo con él, Moisés. Lo único que tienes que decirle, faraón, estás condenado. No hay otra salida, sino deja ir a mi pueblo y punto. Es lo único, Moisés, que debes decir, nada más. Pero Moisés es Moisés. No contento con dar simplemente
el mensaje procedió a enojarse, a amargarse, más allá de la intención de Dios. ¿Notas? Moisés tiene un problema. No puede controlar su enojo, su ira. Tiene un problema. Mira, una tercera escena. La ira destructiva de Moisés. Mira, ahora nota otra escena en la vida de Moisés. ¿Me están siguiendo? ¿Amén? ¿Me están siguiendo? Nota ahora la tercera escena. La ira destructiva de Moisés. Lamentablemente la historia no se detiene allí. Meses más tarde, el pueblo de Israel había salido de Egipto y había llegado al monte Sinaí. Moisés había subido a la montaña para recibir del Señor las tablas de la ley. Mientras tanto el pueblo que había dejado abajo se cansó de esperar. Los israelitas comenzaron a sentirse intranquilos por la ausencia de Moisés. Moisés no bajaba de la montaña. Así que le dijeron a Aarón, su hermano: levántate. Éxodo 32, 1 al 4. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. E hizo de ello un becerro de fundición. Claro, Moisés no bajaba. Ellos no sabían qué pasaba con Moisés. Y entonces le dijeron a su hermano Aarón, tan débil de carácter: haznos por favor un Dios al cual podamos seguir. Y Moisés le pidió oro y todos le trajeron sus joyas, se sacaron todos sus pendientes, le entregaron a Aarón y con eso hizo un becerro de fundición, un becerro de oro. Así pues, por su incredulidad, el pueblo comenzó a bailar y a cometer obscenidades frente a su nuevo ídolo. Moisés regresó al campamento de los israelitas y mira lo que sucedió. Éxodo 32, 15 al 16. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Notas? Traía Moisés las tablas escritas por el propio Dios Todopoderoso. No era cualquier documento, mi hermano, mi amigo. No. Eran los documentos más preciosos que el hombre podía tener en sus manos. Tablas hechas por Dios, escritas por Dios, por adelante y por atrás. En sus propias manos Moisés tenía los preciosos documentos de la inspirada Torá. Pero ¿qué pasó? Moisés vio a su pueblo bailando delante del becerro de oro. Y mira lo que dice Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Notas? Otra vez la ira, el carácter, el temperamento de Moisés, el enojo, la ira, la frustración. Pero pastor, ¿acaso no debía enojarse Moisés ante tan terrible espectáculo que estaba dando ese pueblo ingrato? Claro que sí, escúchame, sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que nosotros llamaríamos una justa indignación, un justo enojo. Es la clase de ira que un padre siente cuando ve a su hijo que desobedece con toda intención. Pero el problema, mi hermano, mi amigo, no es el enojo, no, por favor, sino cómo nosotros expresamos ese enojo. Ese es el problema. No es el enojo justo, sino cómo tú expresas ese enojo.
Fíjate lo que hizo Moisés. Mira cómo expresó él ese enojo. Tomó los preciosos documentos de Dios y en un ataque de ira, de furia, dice Éxodo 32:19, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y eso todavía no es el final, porque nos dice la Biblia, Éxodo 32:20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Notas? El problema no era su enojo justo, digno, sino cómo lo expresó, cómo lo manifestó. Él agarró las tablas, el mejor, el más grande documento de Dios y ¡fum!, lo rompió. ¡Guau! Y agarró el becerro de oro. Hay que fundirlo, mézclenlo con agua y pónganlo en los vasos. Bebe esto. Estaba enojadísimo. La pregunta es, ¿quién le dijo que hiciera eso? ¿Quién le dijo que hiciera eso? Él lo hizo porque estaba enojado. Él lo hizo porque estaba lleno de furia. Ojo, tú me dirás, pero pastor, de repente Dios lo disculpó porque estaba enojado. No, y Dios disculpa, pues. No, mi hermano, no, mi amigo. Mira, mi hermano, nosotros disculpamos a Moisés, pero Dios no lo disculpó. Porque más adelante, cuando Dios volvió a darle la ley, Dios le dijo, Éxodo 34:1, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras, ¿qué dice al final? ¿Qué quebraste? Mira lo que le está diciendo Dios a Moisés. Mira, Moisés, te voy a volver a dar las tablas de la ley, pero ahora tú ve y prepara nuevas tablas. Tablas que yo hice la primera vez y que tú rompiste en tu enojo, en tu furia, y que no debiste hacer. Así que anda a trabajar. ¿Notas? Dios nunca disculpó a Moisés. Nunca lo disculpó. Mi hermano, mi hermana, Moisés tenía un serio problema. Tenía una grieta en su vida. Tenía un talón de Aquiles que no corrigió. Mira, una cuarta escena. ¿Me permites? ¿Están siguiéndome? ¿Me están siguiendo? Allá al fondo. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? ¿Arriba? ¿Sí? ¿Los que están bien arriba? Muy bien. Mira la cuarta escena. La ira rebelde de Moisés. Avanzamos ahora rápidamente unos 37 años. El pueblo de Israel está frente a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Durante esos años el pueblo de Israel solo ha vivido quejándose, pero también ha vivido pagando las consecuencias de su incredulidad. Ellos no creyeron que Dios podía ayudarles a vencer a sus enemigos y Dios los castigó con la muerte de todos aquellos que tenían de 20 años para arriba, exceptuando a Caleb y a Josué, que le creyeron a Dios. No le creyeron. No creyeron que Dios podía derrotar a los hijos de Anac. No creyeron que Dios tenía el poder para vencer a los enemigos. Y como dudaron, Dios los castigó. Todos los que no han creído y se han desalentado van a morir. En estos 40 años van a morir. Se cree que la población que salió de Egipto, todo el pueblo hebreo que salió de Egipto con Moisés, se cree que eran unos 2 millones de personas.
Y se cree que murieron en el desierto en esos 38 años 1.000.000 de personas, la mitad. Eso quiere decir que cada día de esos 38 años moría una persona y ellos enterraban a una persona. Imagínate, pero a pesar de ver esos entierros, el pueblo seguía quejándose. Para el momento en que llegamos a Números, capítulo 20, ya Moisés estaba harto de todo. El hombre estaba hirviendo por dentro, está al borde de la más viva furia. Amargura, ira, frustración, extremos son su sentir. Y una raya más al tigre aparece. Números 20, versículo 1 y 2. Llegaron los hijos de Israel al desierto de Sin, y porque no había agua para congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Una escena familiar? Sí, ya conocemos esta escena. Se ha visto esta escena durante los 38 años de camino. Cuando las cosas no salían como ellos querían, llamaban rápidamente al grupo de linchamiento. Hay que linchar a Moisés, hay que linchar a Aarón. Y se repite la misma historia. Números 20, 3 al 5. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Notas? Queja. Ante esta situación vino el mandato de Dios para Moisés y Aarón. Números, capítulo 20, versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Ahora, mi hermano, ¿qué podía ser más claro que esto? No había nada ambiguo en este mandamiento, nada. No era un mandamiento que tenía doble interpretación, no, estaba clarísimo. Moisés. 1, toma la vara. 2, vete a la roca. 3, háblale a la roca. Eso es todo, y va a salir agua. Tranquilo, Moisés, tranquilo. Moisés. 1, toma la vara. 2, vete a la roca. 3, háblale a la roca. Eso es todo, y va a salir agua, Moisés. Pero recuerda, mi hermano, mi amigo, Moisés está furioso, está enojado con todos esos quejosos, está cerca de perder el control. Mira lo que pasó, versículos 10 al 11. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y ¿qué dice? Y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces, ni siquiera una. Una, estás enojado, pero 2, estás furioso. Ojo, Moisés se dejó dominar por la ira y golpeó la roca 2 veces, siendo que Dios le había dicho: háblale a la roca. Mi hermano, mira, Moisés tenía un problema. No podía controlar su carácter. Y su carácter le pasó la factura. Y sabes que su ira descontrolada lo llevó a cometer otros pecados. Así es. Una vez que tú te has descontrolado en el pecado, eso te lleva a cometer otros pecados. Mira, mi hermano,
desobediencia. Mira los pecados que Moisés cometió en este momento. Desobediencia. Entonces alzó Moisés su mano, versículo 11, y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Notas? Desobediencia. Dios le dijo, háblale, él la golpeó. 2, incredulidad. Mira su otro pecado, el otro pecado de Moisés, incredulidad. Versículo 12, por cuanto no creísteis en mí. Moisés no creyó que podía salir agua con solo hablar. Él había tenido otra experiencia años atrás, donde él le pidió, le dijo, golpea la roca y saldrá agua. Y él ya no le creyó a Dios. No, hay que hacer lo mismo que hicimos en el pasado. Dios se ha equivocado. Orgullo, 3, mira el pecado de orgullo, de soberbia. Por el versículo 10, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta roca. Nota bien lo que estás diciendo, Moisés, os hemos. En lugar de decir Dios habrá de hacerlo. No, Moisés ha perdido toda objetividad, ha perdido todo. Y Moisés ahora dice, os hemos. O sea, como si él hubiera hacer salir, él es el que tiene el poder para que salga agua de la roca y no Dios. Mal testimonio. Mira el otro pecado de Moisés, mal testimonio. Versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. No creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Han dado mal testimonio de mí. Al no obedecerme, al no glorificarme. Dios en su gracia permitió que saliera agua. Salieron muchas aguas. La congregación bebió y sus bestias. Pero fue una tragedia para Moisés. Ira sin control. Mi hermano, mi amigo Moisés tenía un problema que nunca corrigió. No es que aquí en Números 20 recién aparece su ira a consecuencia de que sintió la presión de la gente. No. Este problema en el carácter de Moisés lo tuvo durante toda su vida. Y Moisés nunca lo corrigió. Y por no haberlo corregido, le pasó la factura en Números capítulo 20. Como tanta gente que tiene carácter difícil. Ay, pastor, si usted viera a mi esposo cuando se enoja. ¡Ah! Y los golpes que me da. Ya 2 veces me ha levantado la mano porque no sabe controlar su enojo, su ira. Rompe todo. Dice unas tremendas palabrotas. Usted no lo conoce, pastor. En la iglesia él parece un pastor, es un santo. Pero en casa es un tremendo diablo, pastor. Vaya a ver cómo nos grita y cómo nos trata. Ira descontrolada. Nunca, mi hermano, mi amigo, tu pecado se queda solo contigo. Hace daño a toda la familia. Nunca, nunca. ¿Cuántas mujeres también? La ira descontrolada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tenemos una grieta en nuestra vida, un talón de Aquiles que no corregimos, y como no corregimos, tarde o temprano nos va a causar tristeza, tristeza, tristeza. 2, la consecuencia. Permíteme ir terminando. La consecuencia. 2, hemos visto primero, 1, hemos visto nosotros la tragedia. 2, la consecuencia. No piense ni por un momento que Dios pasó por alto o excusó el mal genio de Moisés. No, mi hermano, cuidado. Dios no pasó por alto el mal genio de Moisés. No podía hacerlo y no lo hizo. Dice al final del versículo 11, mire la sentencia que Dios le da a Moisés. Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida.
40 años Moisés vivió esperando entrar en la tierra prometida. Era su sueño. Había guiado a un pueblo rebelde 40 años. Y cuando ya estaba a punto de entrar, Dios le dice: Moisés, no vas a entrar en la tierra prometida. Pastor, ¿no fue demasiado severo Dios con Moisés? Lo único que hizo Moisés fue golpear a la roca, y después de todo lo provocaron. Él se sintió presionado. Cualquiera de nosotros se puede sentir presionado y ante la presión resolver mal las cosas. Pastor, ¿por qué fue tan severo Dios? 3 veces le pidió Moisés a Dios que le permitiera entrar a la tierra prometida. 3 veces. Y dice el versículo Deuteronomio capítulo 3, versículo 26: ¡Basta! ¡Basta! Moisés, no me hables más de este asunto, le dijo Dios. No vas a entrar, Moisés. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? El castigo fue irrevocable. ¿Sabes por qué? Porque Dios había tolerado la ira de Moisés por muchos años. Dios lo había pasado por alto. Dios fue paciente. Quiso enseñarle a Moisés que corrigiera esa área de su vida que le estaba afectando. Pero Moisés no aprendió la lección y dejó que su ira se desbordara, hasta que Dios le dijo: no más, Moisés, ya basta. No vas a entrar en la tierra prometida. Dios es severo con sus siervos. Dios es severo con sus hijos. Porque cuando nosotros no queremos aprender y Dios ha ido mostrándonos: tienes un pecado escondido, yo lo sé y tú lo sabes, no lo corriges, tarde o temprano te pasará la factura y será triste las consecuencias. Moisés, no más, no entras en la tierra prometida. Nunca corregiste lo que debiste corregir. 3. Termino la lección. Santiago va a decirlo con mucha claridad. En el capítulo 1, versos 19 al 20. Termino. Mi hermano, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, por más, mi hermano, que te enojes, si tú rompes y lo expresas mal, la ira de Dios no obra la justicia de Dios. Cuidado, cuidado. Moisés debía haber sabido esto. En lo más profundo de su ser debió haber estado consciente que su mal genio podía impedir el avance de la justa causa de un Dios santo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Moisés nunca dejó que Dios corrigiera su falta de dominio sobre sus emociones. Al final fue esa parte de su vida que le impidió entrar en la tierra prometida. ¿Qué pecado escondido hay en tu vida, mi hermano, mi hermana? Tú lo sabes. Dios lo sabe. Lo tienes años en tu vida. Años. Y no lo corriges, no buscas ayuda. Y si no buscas ayuda, si no lo corriges con la ayuda de Dios, tarde o temprano te va a causar un gran problema y va a destruir tu vida y la de tu familia. ¿Será la inmoralidad sexual? Destruyó a David, ¿te recuerdas? Destruyó a David, al rey David. La inmoralidad sexual. Conocí a un hombre, escúchame, mi hermano. Conocí a un hombre que tenía el problema de la pornografía.
pura pornografía, solo veía pornografía, compraba pornografía. ¿Sabes? Nunca lo corrigió y no buscó ayuda. Nunca buscó la ayuda de Dios. Esa área de su vida estaba allí escondida. Hasta que le pasó la factura. Le sacó la vuelta a su esposa, porque su mente solo era pornografía. Y le sacó la vuelta a su esposa. Arruinó su hogar. Arruinó su familia. Nunca recuperó su matrimonio. Por causa de esa grieta en su corazón, por ese pecado escondido que no dejó que nadie lo corrigiera, y menos Dios. Pero conozco un lindo siervo de Dios que tenía el problema de la pornografía, pero decidió buscar ayuda. Le dijo a su esposa: esposa, tengo problemas con la pornografía, ayúdame. Y juntos buscaron un consejero. Salvó su matrimonio, salvó su vida, salvó su ministerio, porque supieron buscar ayuda. ¿Qué es el pecado que guardas allí en tu corazón? ¿Mal manejo del dinero? ¿El engaño, la mentira? ¿Qué es lo que guardas en tu vida? ¿Un mal genio? ¿Te enojas fácilmente? ¿Revientas y nadie te puede controlar? Corrígelo, corrígelo, corrígelo. Si no lo corriges, Dios se encargará de hacerlo. Y será muy triste quizás. Mi hermano, cualquiera, mi amigo, cualquiera que sea el pecado que tengas ahora, mi hermano, dile a Dios: Dios, 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 corrígelo, corrígelo. Ayúdame, Dios, ayúdame. Busca ayuda. Busca un pastor: pastor, esto me pasa, ayúdeme. No esperes que sea tarde. Oremos a Dios. Oremos a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ora a Dios. Tú y Dios lo saben. Tú y Dios lo saben. Dile a Dios: Dios, corrígelo. Que tenga el valor de hablar, de buscar ayuda. No permitas que se convierta en una tragedia en mi vida. Que pierda tus bendiciones. Oh Dios, ayúdame. Ayúdame. Amigo que nos visitas hoy, señorita joven, que de repente es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, pero que también el pecado está arruinando tu vida. Tienes un problema de carácter. Tienes un pecado escondido que está destruyéndote y no sabes qué hacer. Ven a Cristo hoy. Pídele perdón por todos tus pecados y comienza una nueva vida con Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te gustaría hoy recibir a Cristo, mi amigo, mi amiga, señorita joven? Quizás nos visitas por primera vez o segunda vez, cualesquiera que sea la oportunidad. Dios te trajo y te trajo para que hoy le rindas tu vida a Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo esta oración allí donde estás. Recibe a Jesús. Dile a Jesús estas palabras. Cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Dile a Jesús: Señor Jesús,
te abro mi corazón. Entra en mi vida, Jesucristo. Perdona todos mis pecados. Quiero vivir para ti, Jesús. Dame de tu salvación. Gracias, Jesucristo, por entrar en mi vida y hacer de mí una nueva persona. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Quizás esta mañana hay personas que han hecho esta oración conmigo por